Buenas tardes. Sí, no sé qué es lo que... No, no, perdón, me acabo de conectar y no escuchaba nada. Ah, Pensé que perdón, arrancó. perdón. Ahora a lo mejor no estaba funcionando. Lo que dije rápidamente fue que entre 1913 y 1914, Bohr desarrolló un modelo del átomo de hidrógeno, un modelo del átomo de helio, y trató en el último trabajo el tema de los átomos multielectrónicos. Si bien es cierto que el modelo de Bohr va a terminar siendo superado y modificado, nosotros lo estudiamos con mucho detalle porque muchas ideas que incorporó Bohr en la descripción de su modelo trascendieron al modelo de Bohr y se continuaron en el modelo superador. El hecho de que haya una muy buena vinculación entre lo que pasa con el modelo teórico y los hechos experimentales para cuando tengo un átomo con un solo electrón, hace que focalicemos nuestra atención en esta situación, en átomos monoelectrónicos. En algún momento más adelante haremos una mención, pero muy básica, de lo que pasa con átomos multielectrónicos según el modelo de Bohr. Ahora, ¿cuántos átomos hay con un solo electrón en la tabla periódica? En principio uno, que es el hidrógeno. Ahora, superando el hecho histórico, después del modelo de Bohr se supo que todos los átomos de la tabla periódica tienen isótopos, que son átomos que comparten las mismas propiedades físico-químicas, básicamente, que el átomo que figura en la tabla periódica, pero tiene diferente estructura nuclear. El hidrógeno tiene dos isótopos, el deuterio y el tritio. El deuterio tiene como núcleo a un protón y un neutrón. Y el tritio tiene como núcleo a un protón y dos neutrones. La diferencia en la estructura nuclear solamente se pone manifiesto en el número de neutrones que tenga el núcleo. Si cambia el número de protones, cambia el elemento. Siguiendo en el orden de la tabla periódica, el otro átomo que sigue es el helio, que tiene dos electrones. Para que el modelo de Bohr dé resultados comprobables de alguna manera experimentalmente, se necesita que al helio o a los isótopos del helio, ya que el helio también tiene isótopos, se les quite un electrón por alguna acción exterior que en su momento vamos a discutir cómo se ejecuta. Ese proceso de quitarle un electrón al helio lo convierte en un átomo simplemente ionizado. Esto vale tanto para el helio como para los isótopos del helio. El átomo que sigue luego es el litio, que tiene 3 electrones. Entonces tengo que hacer un proceso de ionización que consiste en la extracción del átomo de 2 de los 3 electrones. Y esto vale tanto para el litio como para los isótopos del litio. Estos átomos a los cuales adecuadamente ionizados se los puede tratar con el modelo de Bohr, se los llama átomos hidrogenoides. El hecho de que aparezca acá para caracterizar estos átomos el número atómico Z, que representa la cantidad de cargas
positivas que tengo en el núcleo, es porque es una información que va a ser importante a tener en cuenta. Tienen un solo electrón, pero pueden tener más de una carga positiva, más de un protón en el núcleo. En el caso del helio tengo dos protones, el número atómico Z es 2, en el caso del litio el número atómico Z es 3. También puedo ampliar el número de átomos que puedo estudiar con el modelo de Bohr, pensando en átomos que se sintetizan en el laboratorio, átomos que básicamente son inestables, como por ejemplo el átomo de positronio, donde en vez de un protón y un electrón tengo un positrón y un electrón. Estos átomos no se conciben con el objetivo de generar por los enlaces de ellos materia, sino simplemente son átomos que tienen interés puramente académico. Lo cierto es que el conjunto de átomos al cual se le puede aplicar el modelo de Bohr es más amplio que aparenta cuando uno analiza el problema diciendo que parecería que solamente todo esto que vamos a hacer es válido para el átomo de hidrógeno. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno presenta cuatro hipótesis. Si uno mira las cuatro hipótesis que escribió Bohr, va a encontrar diferencias con las cuatro hipótesis que vamos a escribir nosotros, que están escritas por otro lado en el libro y que están escritas básicamente en cualquier texto donde se presenta el modelo de Bohr. La diferencia está en que hay tres hipótesis comunes y hay una hipótesis que aparece en el modelo de Bohr que en nuestro análisis, igual que en el análisis del libro, va a aparecer como un corolario. Y lo que nosotros vamos a dar como una cuarta hipótesis, en el modelo de Bohr eso aparece como un corolario. En el caso de la presentación que yo voy a hacer, la hipótesis que no figura históricamente en el modelo de Bohr es la que identifico con el número 2. Estas hipótesis son independientes y compatibles, por lo tanto no importa el orden en el cual se las enuncie. Pero bueno, acá en este esquema que voy a presentar figura como la número 2. Cuando llegue a esa hipótesis voy a hacer un comentario aclaratorio mayor. La hipótesis 1, que figura en el modelo de Bohr original, habla de que el electrón realiza una órbita circular alrededor del núcleo, según lo establecen las leyes de la mecánica clásica. Como la masa del núcleo era o resultaba ser mucho mayor que la masa del electrón, se consideró que el núcleo estaba ubicado en el centro de masa del sistema. Y el hecho de que se usaran razonamientos clásicos es porque el módulo de la velocidad del electrón es menor a un décimo de c. ¿Qué es lo que determina que el electrón hace una órbita circular alrededor del núcleo? La fuerza coulombiana, que en este caso es la atracción, en donde en el núcleo consideramos que tiene una carga Z por E, porque esto también valdría para átomos hidrogenoides, donde pueden tener más de una carga positiva. Entonces, por la ley de Coulomb, quedaría que la carga del núcleo es Z por E, por la carga de electrón que es E, quedaría Z por E cuadrado. Y la fuerza de Coulomb sería igual a la masa por la aceleración normal para describir el movimiento del electrón en el entorno del núcleo con todos razonamientos puramente clásicos.
Lo que se puede observar de esta hipótesis es el sostenimiento del modelo planetario de Rutherford. Más allá de lo que describimos la clase pasada en cuanto a que el modelo planetario de Rutherford tenía una virtud, que era la de poder explicar la dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro, observamos que tenía problemas con la hipótesis de Maxwell. Sin embargo, Bohr sigue sosteniendo como un modelo de el átomo, en particular de átomos monoelectrónicos, el modelo planetario, en donde el electrón hace una órbita circular alrededor del núcleo. La hipótesis 2 es la que en nuestro esquema no figura. Si uno va al trabajo histórico de Bohr, no la va a encontrar entre las hipótesis que dio Bohr. Y sí va a aparecer como un corolario, es decir, como una consecuencia de sus propias hipótesis. La razón de alterar las hipótesis, en el sentido que algo que es un corolario en el modelo lo presentamos nosotros como hipótesis, y lo que para nosotros va a ser un corolario es la hipótesis diferente que presenta el modelo de Bohr, que vamos a ver más adelante. La razón de esto es una razón de tipo didáctica. Las cuentas que se pueden ejecutar y realizar a partir de este cambio resultan más sencillas que si uno trabaja con las 4 hipótesis formales que dio Bohr. Pero claro, si yo no hubiera aclarado esto, la hipótesis 2 resulta extraña, es decir, es casi inevitable frente a el enunciado de la hipótesis 2 preguntarse, ¿y de dónde se surge esto? ¿Cómo se le ocurrió a Bohr esto? Bueno, con el comentario que he hecho ya está contestado. No es que se le ocurrió a Bohr, si nosotros estamos alterando el hecho histórico en algún sentido e imponemos como una hipótesis que el electrón solo puede moverse en órbitas circulares, también llamadas órbitas permitidas, alrededor del núcleo, en las cuales se cumple que el módulo del momento cinético del electrón es n por h barra, donde n vale 1, 2, 3 en adelante, y h barra es h sobre 2pi. Si yo no hubiera hecho ningún comentario aclaratorio, uno dice, bueno, la hipótesis 1 es una continuidad de algo que ya inició Rutherford. Pero la hipótesis 2, ¿qué aval puede uno expresar para decir que uno puede pensar en lo que acabo de comentar? Que es que el módulo del momento cinético está cuantizado. Y no solo que está cuantizado, sino que es un número entero de veces h barra. No resulta obvio esta hipótesis y no queda claro en qué se pudo haber inspirado Bohr para establecer esta hipótesis. Bueno, con todo lo que he dicho, queda claro que, repito, no se inspiró en particular en esta hipótesis, aunque si uno rastrea un poco va a encontrar que había alguna evidencia experimental que podía permitir pensar en este hecho. Pero bueno, eso queda como una discusión más de tipo histórica que no vamos a realizar. Si tomamos como centro de momento al núcleo, el vector momento cinético es perpendicular al plano de dibujo y saliente, y el vector R y el vector cantidad de movimiento son ortogonales. Por lo tanto, el módulo del momento cinético del electrón es este, y eso es igual a NH barra, que expresa el hecho de que
el módulo del momento cinético del electrón está cuantizado. La tercera y cuarta hipótesis, al igual que la primera, forman parte de la estructura de hipótesis que trabajó Bohr. La única diferencia en nuestro contexto es la que llamo hipótesis 2. Lo digo por última vez. La hipótesis 3 trata de resolver una situación que también es natural que uno se pregunte. Recién recordé lo bueno del modelo de Rutherford, explicar la dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro. Pero también comenté que no se llevaba bien con la hipótesis de Maxwell, porque según la hipótesis de Maxwell, el electrón haciendo una órbita circular sería una carga acelerada, emitiría ondas electromagnéticas, iría perdiendo energía potencial, ganando energía cinética y por ende haciendo una trayectoria espiralada que terminaría haciendo colapsar al electrón contra el núcleo. Si Bohr sigue sosteniendo el modelo planetario, ¿qué es lo que pasa con la hipótesis de Maxwell según Bohr? Bueno, esto lo vamos a ver en dos etapas. En esta primera etapa, la hipótesis se saca, valga la expresión, de encima el problema de Maxwell, estableciendo que mientras el electrón se mueve en una órbita permitida, o órbita también estable, la energía permanece constante, por eso se llama estable. Es decir, el electrón no emite ondas electromagnéticas. ¿Cómo hay que entender esta hipótesis? Bueno, en principio, el hecho de que Maxwell estableciera que una carga acelerada genera ondas electromagnéticas, no significa que a escala atómica esa hipótesis de Maxwell, verificada experimentalmente, más que una hipótesis fue un desarrollo teórico que lo muestra que es así, no tiene por qué valer a nivel del átomo. Y de alguna manera lo que dice Bohr es eso. Mirá, la hipótesis, el trabajo de Maxwell explica perfectamente bien este tipo de procesos para generar ondas electromagnéticas. Pero esa idea no tiene ningún efecto a nivel atómico. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, en algún sentido, esto es equivalente a lo siguiente. Los físicos clásicos, basados en que con la teoría de Newton podían describir el comportamiento de una partícula a velocidades que comparados con c eran muy pequeñas, no solamente creían que la velocidad no tenía límite, sino que a cualquier velocidad se tendría que seguir describiendo el problema con la teoría de Newton. Sin embargo, aparece Einstein y no solamente marca que la velocidad en módulo tiene un límite, que es c, que no puede ser siquiera alcanzado, y además muestra que cuando la velocidad se mueve en cierto intervalo de lo que uno considera altas velocidades, la descripción de ese problema lo tiene que hacer con otro marco teórico, no con el de Newton. Y que en el mejor de los casos, si uno con la teoría de Einstein analiza lo que pasa a velocidades bajas comparadas con c, termina obteniendo uno los mismos resultados que la teoría de Newton. A lo que voy, que el hecho de que valga en el mundo cotidiano Newton no significa que en el mundo de las altas velocidades de las partículas también valga. Y acá está pasando algo parecido, que la propuesta de generación de ondas electromagnéticas
en términos teóricos que hace Maxwell funciona en un cierto dominio. Pero en el dominio del átomo, por alguna razón, que todavía no sabemos y vamos a ver hacia el final, en el dominio del átomo la hipótesis, más que hipótesis, insisto, la teoría de Maxwell no funciona. Aclarado esto, ¿qué es la energía constante según Bohr? La suma de la cinética más la potencial. Como el problema es clásico, esta es la cinética y la potencial es potencial eléctrica. Como son cargas de distintos signos, si uno toma que el nivel de energía potencial en el infinito es cero, a una distancia r, la energía potencial eléctrica es negativa porque son cargas de distintos signos. Si uno de esta expresión cancela el r con este y despeja mv cuadrado, obtiene este resultado. Si este resultado lo reemplaza ahí, llega a que la energía E termina quedando igual a la expresión número 4, que muestra dos cosas. Uno, la dependencia de esa energía con R, y la otra, que esa energía es negativa. Yo lo comenté muy al pasar la clase pasada, porque no podemos desarrollar toda la teoría del movimiento planetario, pero cuando se estudia que con fuerzas proporcionales a 1 sobre r cuadrado, en un sistema de dos partículas conectados por una fuerza de esas características, como la interacción gravitatoria de Newton o la interacción coulombiana, los movimientos se reducen a cónicas alrededor del centro de masa, o si una tiene mucha más masa que la otra, la que tiene más masa está en el centro de masa y la cónica la describe la de menor masa, que es la idea que venimos analizando acá. En este caso, la cónica es una circunferencia. Bueno, con el modelo planetario uno puede mostrar que para que una partícula realice una cónica cerrada, la energía tiene que ser negativa. Entonces puede hacer una circunferencia o una elipse. Y después, en particular, además de esa negativa, el hecho de que valga lo que está indicado en esta cuenta es una reafirmación de que esa energía corresponde a la situación en la cual el electrón hace una órbita circular. Se la llama energía de los estados ligados porque el electrón está vinculado al núcleo haciendo este movimiento circular uniforme. Si en la expresión que habla de la cuantización del módulo de momento cinético despejamos la velocidad y la elevamos al cuadrado, aparece este resultado. Si volvemos a la expresión número 1, que es esta, imponemos el resultado que vimos recién de cuánto vale b cuadrado, va a quedar una expresión que es esta, y despejando se obtiene una expresión que informa cuáles son los posibles radios de la circunferencia que describe el electrón alrededor del núcleo. Es decir, el electrón no orbita alrededor del núcleo en cualquier órbita, no orbita a cualquier distancia, orbita en una órbita circular de radio perfectamente bien determinado. Es decir, el radio de las órbitas permitidas está cuantizado. ¿Por qué? Y porque acá se ve claramente, el R depende de lo que valga n. Si n vale 1, obtengo un radio, n vale 2, obtengo otro, n igual a 3. Si uno deja fuera esta cuenta al n, obviamente,
y al número atómico Z, porque esto va cambiando dependiendo del átomo hidrogenoide con el que trabajo, todas las otras constantes conducen a un número que es aproximadamente 0,53 Armstrong. En realidad es 0,529 y siguen los decimales. Esta expresión fue muy importante porque esta expresión permitió tener una idea del tamaño del átomo a través de un cálculo y no como los modelos anteriores, donde el tamaño del átomo era resultado de una estimación. No, acá no resulta de una estimación, acá resulta de hacer la cuenta que acabo de mostrar y sale perfectamente a qué distancia del núcleo está orbitando el electrón en una órbita circular. Si se despeja B de 2 y no se eleva al cuadrado, y en el lugar del R se reemplaza por la expresión de este R, queda una expresión de la velocidad en términos de constantes, el número atómico Z y N. Expresión que muestra que el módulo de la velocidad del electrón en la órbita circular donde se está moviendo está cuantizado. Es decir, la cuantización por hipótesis del módulo del momento cinético del electrón está conduciendo a la idea de que también está cuantizada o está cuantizado el radio de las órbitas permitidas que hace el electrón alrededor del núcleo, la velocidad del electrón en esas órbitas. Pero si está cuantizado el radio y está cuantizada la velocidad, está cuantizada la energía cinética y está cuantizada la energía potencial y también está cuantizada la energía E y como dijimos antes depende de R de la forma 1 sobre R. Este terminó siendo en la historia de la física el primer modelo de un sistema en donde todas las magnitudes que utilizo para describirlo están cuantizadas. Módulo de momento cinético, radio de la órbita circular que realiza el electrón, módulo de la velocidad del electrón, energía cinética, energía potencial eléctrica y energía total E. Todas las magnitudes con las cuales podría describir este sistema físico que es el átomo según Bohr, están todas esas magnitudes cuantizadas. Y n es el llamado número cuántico. A partir de que n vale 1, 2, 3, se obtienen los diferentes valores de esas magnitudes. Si en la expresión 4 reemplazamos a R por la expresión 5, queda esta expresión que si se la trabaja matemáticamente, se la ordena, queda esto que está acá. Que muestra que no solo la energía es negativa, la de los estados ligados, la que surge del movimiento del electrón alrededor del núcleo, no solamente no orbita a cualquier distancia, sino que el átomo no tiene cualquier energía, sino que justamente la energía está cuantizada. Valores bien determinados de energía son los que caracterizan a ese sistema llamado átomo. Si uno junta todas las constantes dejando afuera a z cuadrado y a n cuadrado, en unidades de electronvolt, todas las constantes dan 13,6 electronvolt, que es un número ampliamente verificado a nivel experimental, como en su momento vamos a ver. Cuando n vale 1, se dice que se tiene el estado base o fundamental. Es el estado de menor energía.
Cuando n vale 2, 3, se tienen los llamados estados excitados. No hay que perder de vista el siguiente hecho. Si el número cuántico n aumenta, es porque estoy pensando en un radio grande. Y en un radio grande implica tener una energía también mayor. Es decir, conforme n aumenta, aumenta el valor de R y aumenta la energía E. No haría falta que lo diga, pero a veces uno pierde de vista que hay un menos delante de esta cuenta. Por lo tanto, si bien por la dependencia con n al cuadrado, en valor absoluto, esto se hace cada vez más chico, como tengo un signo menos, equivale a que cada vez se hace más grande. Mayor n, mayor radio, mayor energía E. En vez de tener que acordarse esta expresión con todas las constantes que están en juego acá, a veces lo que se puede hacer es compactar eso en esta expresión, teniendo en cuenta que, repito, todas las constantes terminan dando 13,6 electronvolt. El número cuántico único que tiene el modelo de Bohr, que es el que cuantiza el módulo del momento cinético del electrón, el radio de las órbitas circulares, el módulo de la velocidad, la energía cinética, la energía potencial eléctrica y la energía E, se lo llama número cuántico, y luego en el modelo superador al modelo de Bohr va a terminar siendo lo que se llama número cuántico principal. La hipótesis 4 es fundamental, porque en la hipótesis 4 está de alguna manera descrita cómo va a funcionar el átomo. Y esto es algo que va a superar al modelo de Bohr. Es decir, en el modelo que sigue se va a seguir describiendo lo que pasa en el átomo como lo establece la hipótesis 4. No hay duda de que el átomo emite. ¿Por qué? Y porque cuando en el tubo de rayos catódicos se lo hacía funcionar y el gas comenzaba a emitir, se estudiaba el espectro de emisión y así de alguna manera nació el estudio del espectro de emisión de los gases. O sea que el gas está en condiciones de emitir. Pero si no emite, según la hipótesis 3, cuando el electrón está en una órbita estable, ¿cuándo emite? Bueno, la hipótesis 4 me dice que cuando el átomo se encuentra en un estado de energía EI, espontáneamente pasa a un estado de energía IJ menor que EI, emitiendo un fotón cuya energía se calcula con esta expresión. Es decir, para que emita el átomo, tiene que espontáneamente desexcitarse, pasar de un estado de mayor energía a un estado de energía menor. Eso es la desexcitación. Y que este proceso sea espontáneo significa que no hay nada que pueda hacer para evitarlo, modificarlo, alterarlo. Dicho en un lenguaje bien coloquial, el átomo se desexcita cuando le da la realísima gana. Está en el estado de energía EI y realiza un salto cuántico para pasar a un estado de energía menor, EJ. Y el número cuántico NI pasa a valer un valor menor, que es NJ, que está asociado a la energía EJ. Una cosa que quedó de la clase también pasada fue que la fórmula de Balmer, escrita en el formato de Rydberg, por ejemplo, como la fórmula de Paschen,
no tenían un fundamento físico que las explicara. Salieron del hecho de que Balmer, pensando en términos puramente matemáticos, construyó una fórmula equivalente a una serie numérica, con la cual terminó describiendo un hecho de la física a nivel experimental. Pero repito, no había un sustento físico que justificara eso. Bueno, esto es lo que usó en el modelo del átomo de hidrógeno Bohr como hipótesis. Nosotros no lo estamos manejando como hipótesis eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a demostrar como un corolario. El gran corolario para nosotros de las 4 hipótesis que he establecido es explicar la fórmula de Balmer y la de Paschen, por ejemplo, en el formato que les dio Rydberg. La energía del fotón es la diferencia de estas dos cosas, teniendo en cuenta lo que es EI y lo que es EJ. Se saca factor común, en la frecuencia se reemplaza por C sobre lambda, se pasa el HC dividiendo y se llega a una expresión que tiene la estructura de lo que llamábamos la fórmula de Balmer o de Paschen en el formato que le había dado Rydberg. Y no solamente tienen ese formato, sino que esta cuenta, que está entre guiones, muestra que da el valor de la llamada constante de Rydberg. Acá aparece Z al cuadrado porque esto no solamente va a valer para el hidrógeno, sino va a valer para cualquier átomo monoelectrónico y que sea un átomo hidrogenoide. Pero como esto nació de lo que pasaba con el hidrógeno, no es difícil darse cuenta que si uno pone NJ igual a 2 y NI lo hace valer 3, 4, 5, aparece la fórmula que habíamos visto de Balmer escrita en el formato de Rydberg, y que si NJ vale 3 y el NI vale 4, 5, 6, aparece la fórmula de Paschen también escrita en el formato de Rydberg. Lo que pasa es que esto disparó la posibilidad de pensar en si el átomo de hidrógeno no emite en una región más amplia, por ejemplo, del infrarrojo, que la que había establecido Paschen, o no emite en una región más amplia del UV. Recuerden que yo les conté la clase pasada que Lyman, antes del modelo de Bohr, había logrado medir la longitud de onda de una línea en la zona del UV. Esto terminó derivando en 2 series más con las cuales se va a terminar describiendo el infrarrojo, que son la serie de Brackett y la de Pfund. Y entonces todo el infrarrojo se va a describir con 3 series. La de Paschen describe el infrarrojo cercano, la de Brackett el medio y la de Pfund el lejano, entendiendo por cercano, medio y lejano lo próximo o no a la longitud de onda de color rojo. Se detectó con los detectores que ya había en el siglo XX más adecuados de la radiación ultravioleta, que se emitía radiación ultravioleta y aparecían longitudes de onda que se podían describir con una fórmula que era la fórmula de Lyman, que incluía la que él había medido, pero que también se podían medir otras longitudes del UV que podían ser explicados con
la fórmula de Balmer. Acuérdense que la fórmula de Balmer describe la parte visible del espectro. Después de esas 4 líneas que se observan tan claramente, yo comenté que aparecen unas líneas de color violeta muy poco intensas, que no son fáciles de observar experimentalmente. Y después, con la misma fórmula de Balmer, se puede obtener la longitud de onda de una radiación UV muy próxima al violeta, que no se explica con la fórmula de Lyman y sí se explica con la fórmula de Balmer. Estas 5 series espectrales definen el espectro de emisión del hidrógeno. Justificaban las 2 que se conocían previa al modelo de Bohr y habilitó a que aparezcan 3 más post modelo de Bohr. La posibilidad de entender todo lo que recién he comentado se consigue haciendo un diagrama de niveles de energía. Yo lo voy a hacer para el hidrógeno, donde el Z vale 1, y voy a usar obviamente la fórmula que da los niveles de energía en el hidrógeno, que es esta. Por un eje dibujo a n, y al lado de cada n un valor de energía que surge de hacer menos 13,6 dividido 4, o perdón, primero dividido 1 cuando n vale 1, después dividido 4 cuando n vale 2, después dividido 9 cuando n vale 3, después dividido 16 cuando n vale 4. El hecho de que a medida que aumenta n en valor absoluto la energía disminuye y la diferencia entre 2 niveles contiguos se va achicando, es lo que llevó, esto está fuera de escala, a dibujar que en unidades de energía esta separación es mayor que esta, y esta a su vez es mayor que esta, y la que hay entre 4 y 5 es menor que la que hay entre 3 y 4. O sea, a medida que voy avanzando en n y tomo 2 niveles consecutivos, la diferencia de energía se hace cada vez más chica. ¿Por qué paro en n igual a 4? Porque lo que necesito describir con un diagrama de niveles de energía alcanza y sobra con n igual a 4. No tenemos que olvidarnos que el mecanismo de desexcitación que está en juego es un mecanismo de desexcitación espontánea. Es decir, el átomo pasa en forma espontánea de un estado de mayor energía a uno menor. Supongamos que tengo el átomo en el nivel n igual a 4. Energías menores que la de 4 son las que corresponden a n igual a 3, n igual a 2 y n igual a 1. Por lo tanto, dentro de lo que establece la hipótesis 4, puedo pensar en que el átomo pasa de 4 a 1 en un solo salto cuántico. ¿Por qué no? Está alineado con la idea de la hipótesis 4. Pero con el mismo criterio podría pensar que salta de 4 a 2. Correcto, pero 2, o la energía para n igual a 2, para ser más correcto, expresa la energía de un estado excitado y por lo tanto espontáneamente podría pasar de 2 a 1. Exacto. Y con el mismo criterio podría pasar de 4 a 3 y como 3 es un estado excitado, de 3 pasar a 1. Correcto. O pasar de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. Bueno, lo que he hecho son todos los mecanismos posibles que saliendo de 4 terminan en 1. ¿Y por qué tienen que terminar en 1? Porque es el estado base, es el estado de menor energía. Ya no tiene sentido querer seguir aplicando la hipótesis 4 a partir de que llegó al estado base porque es el estado de menor energía. Si yo hubiera hecho un dibujo con n igual a 8,
más allá de que hacerlo en escala hubiera sido muy complicada, porque la diferencia en electron volt entre el estado 6 y el 7 y entre el 7 y el 8 es muy, pero muy pequeña. Si yo tuviera que analizar todas las transiciones posibles que desde 8 conducen a 1, lo más probable es que me olvide de alguna o alguna aparezca repetida, y no porque uno no lo sepa, sino porque tiene que dibujar tantas líneas que se termina haciendo un barullo bárbaro. Por lo tanto, con 4 o con n igual a 4 muestra perfectamente lo que en un diagrama de niveles de energía uno quiere expresar. Claro, ahora si yo tengo un solo átomo excitado, ¿qué camino va a seguir? Bueno, la teoría de Bohr no da cuenta de nada vinculado con la probabilidad de que el átomo se desexcite con algún camino particular de los 4 que se observan acá. Luego en el modelo superador va a haber algo que va a permitir avanzar sobre esta idea, pero en el modelo de Bohr no hay nada que dé cuenta de la probabilidad de que el átomo se desexcite haciendo un salto cuántico que pase de 4 a 1, o la probabilidad que haga de 4 a 2 y de 2 a 1. O sea, lo único que podemos hacer nosotros es analizar todos los casos posibles de desexcitación, pero nada más. Ahora, uno nunca va a tener un átomo de hidrógeno excitado, uno va a tener una muestra. Y si tiene una muestra en donde todos los átomos estuvieran en el estado excitado n igual a 4, puede entender que un conjunto de esa muestra, no importa cuántos, sigue en el camino que está acá, otro sigue en este, otro sigue en este, otro sigue en este, y entonces inevitablemente el total de fotones emitidos, de los cuales no tengo la menor idea cuál va a ser ese número, pero todos los fotones emitidos se pueden agrupar en 6 energías diferentes, que son las 6 que están acá. ¿Por qué no puedo determinar la cantidad de fotones emitidos? Y porque, repito, no tengo nada que dé cuenta acerca de que la probabilidad de que siga este camino, donde se emite un solo fotón, por ejemplo, pueda ser mayor a la probabilidad de este camino donde se emiten 3 fotones. Entonces, el determinar la cantidad de fotones no es algo que sea de nuestro interés. Pero sí, si analizo todos los fotones emitidos, se van a poder repartir en estas 6 energías, que va a determinar que en el espectro de emisión aparezcan 6 frecuencias, o mejor dicho, 6 longitudes de onda diferentes. Y por eso el espectro de emisión es un espectro de líneas. Estas son las energías posibles que están en juego, dependiendo de las diferentes transiciones que quedan marcadas en el diagrama de niveles de energía. ¿Esto está vinculado con la anterior? Sí. Porque en Balmer yo tengo que NJ vale 2 y el NI vale 3, 4, 5. Y entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? Con la fórmula de Balmer yo calculo la longitud de onda de los fotones emitidos, que en una sola transición van desde cualquier nivel al 2. 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Esto es lo que termina describiendo la fórmula de Balmer. El primer valor que toma en Balmer es 3. 3, 2 corresponde a la llamada primera línea de la serie Balmer. El segundo valor que toma NI es 4.
segunda línea de la serie de Balmer. El tercer valor 5, tercera línea. El cuarto valor 6, cuarta línea. De la misma manera, todas las transiciones que en un solo salto cuántico terminan en 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, dan lugar a la longitud de onda de los fotones emitidos según la serie de Paschen. 4,3 es la primera línea de Paschen, 5,3 la segunda línea, 6,3 la tercera. En el caso de Lyman, son todas las transiciones que en un salto cuántico terminan en 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Primera línea de Lyman, segunda línea de Lyman, tercera línea de Lyman. Y entonces, si vengo acá, 4, 1, voy de 4 y termino en 1. 1 tiene que ver con Lyman. 4 es el tercer valor, tercera línea de la serie de Lyman. 4, 2, termina en 2, esto es Balmer. 4 es el segundo valor, segunda línea de Balmer. 2, 1, primera de Lyman. 4, 3, termina en 3, corresponde a la serie de Paschen. 4, 3, primera línea de la serie de Paschen. 3, 1, segunda de Lyman. 3, 2, primero de la serie de Balmer. Hay que saber esta codificación absolutamente, porque la información en un problema puede aparecer codificada de esta forma. Por ejemplo, analizar la longitud de onda del fotón emitido cuando se emite la segunda línea de la serie de Brackett. Si uno no sabe lo que es la serie de Brackett y no sabe lo que es la segunda línea de la serie de Brackett, no va a poder realizar la cuenta. Por lo tanto, tiene que saberse. Las 4 líneas de las que hablamos la clase pasada en la zona del visible del hidrógeno, que fueron las primeras que se observaron y a las que Armstrong le midió la longitud de onda, corresponden a los saltos cuánticos 3,2, 4,2, 5,2, 6,2. La 3,2 la línea de color rojo, 4,2 la línea de color verde azulado, 5,2 la línea de color más azul, 6,2 la línea de color violeta. Estas 4 líneas tienen una codificación especial, que es la de identificar a la 3,2 como H alfa, 4,2 como H beta, 5,2 como H gamma y 6,2 como H delta. Esta es una codificación especial de estas 4 líneas que corresponden a la parte visible del espectro y forman parte de la serie de Balmer. La serie de Balmer, algo que ya dije, pero lo reitero, también cubre una parte del UV, que es diferente al UV que cubre la serie de Lyman. En la serie de Lyman son todas las transiciones que terminan en 1 y forman parte del UV. Hay ciertas transiciones que terminan en 2 que da lugar al UV. Y esta es la parte del UV que se observa trabajando con la fórmula de Balmer. Bueno, ¿alguna consulta o alguna aclaración? Por ahora nada. Bueno, entonces seguimos. En particular, el análisis que he hecho recién corresponde, este que estoy mostrando ahora, corresponde a uno de los problemas de la guía. O sea que no solo te estoy dando un marco teórico, sino que indirectamente te estoy resolviendo algún problema de la guía. El modelo de Bohr, en algún momento hubo que cambiarlo por otro modelo, pero en el proceso entre que nació el modelo de Bohr y finalmente hubo que cambiarlo por otro modelo, se trataron de hacer correcciones al modelo de Bohr, en principio porque con la mejora de los espectrómetros,
los valores experimentales de las longitudes de onda observadas pasaban a tener diferencias con el valor que surgía a nivel teórico. Y entonces intentaron hacer alguna que otra corrección con el objetivo de que haya un mejor ajuste entre teoría y experimentación. Después hubo otros ajustes que trataron de salvar situaciones más complicadas, pero finalmente el modelo de Bohr hubo que darlo simbólicamente de baja. Disculpa si a veces tengo un problema con la voz, pero estoy con un proceso eh, muy fuerte de resfriado, fiebre, y a veces me viene una muy fuerte picazón en la garganta y tengo que interrumpir para toser. Disculpa si no logré eh, tapar el micrófono adecuadamente. No, no me di cuenta por ahora, así que viene bien. Bueno, de todas las correcciones que se hicieron al modelo de Bohr, nosotros nos vamos a encargar de dos. La primera se llama corrección por energía cinética de retroceso del átomo. Según lo que acabamos de ver, la hipótesis 4 establece que la energía del fotón emitido es igual a la diferencia entre el estado de mayor energía y el estado de menor energía al cual espontáneamente evoluciona el átomo. De ahí sale la energía que va a tener el fotón. Sin embargo, con un análisis no muy profundo, uno se da cuenta que acá se está omitiendo algo. Y para darnos cuenta de que acá se está omitiendo algo, voy a comparar esto con disparar un proyectil con un arma. Cuando se dispara un proyectil, aquel que dispara sabe que el arma retrocede. Y por lo tanto tiene que tener cuidado porque el retroceso del arma, si no está controlado, puede lastimar la cara o si es un arma más grande, dañar el hombro. ¿Y cómo explico el retroceso del arma? Bueno, están todas las condiciones como para que uno pueda plantear la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial antes de disparar el proyectil se puede considerar que es nula y por lo tanto la cantidad de movimiento que se lleva el proyectil tiene que ser compensada con la cantidad de movimiento que se lleva el arma y que es de igual módulo, de igual dirección y sentido contrario a la del proyectil. Y de ahí viene el tema del retroceso del arma. Un átomo es como el arma y que emite un fotón es equivalente a que el arma dispare un proyectil. Al igual que lo que pasa en ese sistema, acá se tiene que conservar la cantidad de movimiento y el fotón se lleva una cantidad de movimiento cuando es emitida que tiene que ser compensada por la cantidad de movimiento del átomo, que es de igual módulo, dirección y sentido contrario a la que se lleva el fotón. Si el átomo como un todo adquiere cantidad de movimiento, el átomo tiene velocidad. Si tiene cantidad de movimiento y velocidad, tiene que tener energía cinética. Y si tiene energía cinética, acá, ¿dónde figura esa energía cinética? No, acá no figura. ¿Por qué? Porque Bohr la consideraba despreciable. Pero en algún momento hubo razones para que no fuera despreciable. Y entonces veamos cómo quedaría el análisis si no desprecio esa energía cinética que se lleva el átomo. Vamos a considerar que tengo un átomo excitado, que puede ser al nivel 2, a nivel 3, n igual a 4, el n que ustedes quieran, con tal que sea mayor que 1.
El átomo está excitado y inicialmente lo vamos a considerar que está en reposo. ¿Por qué? Porque si imaginara que tiene una cierta energía cinética, no hace a la física lo que uno quiere explicar. El que el electrón tenga, perdón, que el átomo tenga una cierta energía cinética inicial. Lo importante es la que va a adquirir después de emitir el fotón. Y si tiene una inicial, lo que va a importar es la variación. Entonces, directamente la consideramos y esa variación corresponde a la energía cinética. El átomo en un nivel de energía menor, en el dibujo lo expreso haciendo que el electrón esté orbitando más cerca del núcleo. Cuanto más cerca del núcleo está, menor es el N, menor es la energía E. Y entonces, si planteo la conservación de la energía y no tengo en cuenta consideraciones relativistas, porque no son necesarias las consideraciones relativistas en el marco de este tema, la energía inicial es el valor de la energía del estado E sub I, la del nivel 3, 4, el nivel que sea. La energía final es la del estado E sub J, al cual puede ir a parar el átomo. La energía del fotón, y hasta acá son los elementos que aparecen en la hipótesis 4. Pero acá la novedad, y la energía cinética que se lleva el átomo después de emitir el fotón. Un error muy común es que uno le pregunta al estudiante, ¿y cuánto vale la energía H por F? Y dice que vale EI menos EJ. No, si vale I menos EJ, como muestra la hipótesis 4, es equivalente a pensar que la energía cinética del átomo es cero. Entonces, si yo quiero ver qué efecto produce el considerar esa energía cinética, el HF no es EI menos EJ. Y el HF entonces es una incógnita, como lo es la energía cinética del átomo. Es decir, en vez de que toda la energía del nivel EI y que pasa al nivel EJ, esa energía de esa diferencia se convierta en la energía del fotón, la energía del cambio de nivel de I al EJ se tiene que repartir entre la que se va a llevar el fotón y la energía cinética que se lleva el átomo. ¿Cuánto va la cantidad de movimiento inicial? Igual que la final, el vector nulo, porque inicialmente está en reposo. Entonces, de acá va a surgir que el P del átomo es menos el P del fotón. Las cantidades de movimiento son iguales en módulo, dirección y sentido contrario. ¿Qué es lo que explica el comentario de la analogía que hice con disparar un proyectil y lo que explica este dibujo? Como lo que se detecta es el fotón emitido, desde la lógica del que está detectando el fotón emitido, el átomo se aleja, parece retroceder. De ahí que se hable de la energía cinética o velocidad de retroceso del átomo, energía cinética de retroceso o velocidad de retroceso del átomo. Es un nombre. Como estas dos cantidades de movimiento en módulos son iguales, la igualdad es esta. La energía cinética es clásica y la puedo poner como P cuadrado sobre 2M. De tal manera, teniendo en cuenta lo que vale el P del átomo, me queda esto que está acá. Si esto lo pongo en la expresión de la energía, me queda esta ecuación. Y reordenando los términos me queda una muy linda ecuación de segundo grado en HF.
Si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, uno de los valores de HF va a ser negativo, lo voy a poder descartar, solamente me va a quedar un solo valor posible. Y entonces puedo comparar la energía del fotón emitido sin corrección, que sería usando esta fórmula, con la energía del fotón emitido con la corrección, que sería usando esto que está acá. Y poder comparar de qué orden de magnitud se diferencia. En la frecuencia, perdón, en la energía, en la frecuencia, o si se quiere en la longitud de onda. Cuando uno lo calcula en la longitud de onda es interesante porque las diferencias pueden ir en el orden de 1 a 2 Armstrong. Que un espectrómetro de alta resolución del siglo XX permitía distinguir. Por eso esta corrección tiene trascendencia a nivel experimental y puede ser usada para marcar diferencias en el cálculo de cuál es la verdadera longitud de onda de ese fotón emitido. ¿Por qué Bohr la consideró despreciable? Y tenía motivos. La masa del átomo comparado con la masa de las otras cosas que intervienen en el problema, el fotón directamente ni tiene masa, hace que uno considere que el átomo se lleva toda la cantidad de movimiento necesaria para que el proceso tenga lugar y tiene una masa tan grande, pero se va a mover con una velocidad tan pero tan pequeña que a su vez aparece al cuadrado en la energía cinética, que hace que la energía cinética sea despreciable. Razones no le faltaban para decir esto. Pero lo cierto es que la tecnología de los espectrómetros del siglo XX permitió mostrar que las diferencias que están en juego pueden manifestarse a nivel experimental. Y por eso la corrección puede tenerse en cuenta. Ustedes van a tener problemas en la guía, en donde van a tener que calcular, ya sea la energía, la frecuencia, la longitud de onda, sin corrección y con corrección, para comparar, como acabo de decir. En los problemas de la guía está claramente identificado si hay que hacer uso o no de la corrección. Y así va a pasar siempre. Uno no tiene que adivinar, tendré que hacer la cuenta con la corrección o sin la corrección. El enunciado del problema específicamente me va a decir que la tenga en cuenta la corrección, o si no en el enunciado queda tácitamente establecido por cómo está elaborado el enunciado, que esa corrección se tiene que tener en cuenta. Pero lo cierto es que de ninguna manera hay que adivinar si hay que hacer uso o no de la corrección. Y tampoco preguntar, porque repito, el enunciado del problema tiene que dejarlo en forma directa o en forma indirecta aclarado. La segunda corrección se la llama corrección por masa nuclear finita. ¿De dónde viene este problema? Viene el hecho de que en el modelo de Bohr consideramos que el núcleo está en el centro de masa. Ahora, para que el núcleo esté en el centro de masa, la masa del núcleo no alcanza con que sea muy grande comparada con la masa del electrón. Técnicamente tendría que ser infinitamente grande. Y claro, el núcleo tiene una masa muy grande comparada con la del electrón, pero no es la masa infinitamente grande. Y entonces no necesariamente el núcleo lo puedo ubicar en el centro de masa. Si al núcleo no lo puedo pensar en el centro de masa, las dos partículas, núcleo-electrón, van a terminar haciendo una órbita circular alrededor del centro de masa. Eso es lo que predice la física clásica, cuando la fuerza que conecta estas dos partículas es la coulombiana. El centro de masa
está ubicado entre las dos partículas, en la recta que las une y siempre más cerca a la de mayor masa. Esta R, esta M y esta B describen al electrón. Esta R, esta M y esta B describen al núcleo. Lo que tenemos que ver es cómo se modifica o cómo se modifican las hipótesis que vimos antes a partir de que ahora el núcleo no está en el centro de masa. Por ejemplo, en la hipótesis 1, la ley de Coulomb requiere de la distancia entre partículas. Pero como una está en el centro de masa, hablar de distancia entre partículas o hablar de R chica es lo mismo. En cambio, acá tengo dos distancias. La distancia de cada partícula al centro de masa y la distancia entre partículas. Por lo tanto, si sigo manteniendo la notación de R chica, que es la distancia del electrón, pero no al núcleo, sino al centro de masa, tengo que también agregar la distancia del núcleo al centro de masa, que es R grande. Y en la ley de Coulomb aparece R más R, porque ahí va la distancia entre partículas. Y esto es igual a la masa por la aceleración normal del electrón, que está haciendo un movimiento circular uniforme, ahora ya no en el entorno del núcleo, sino en el entorno del centro de masa. La hipótesis 2 daba cuenta que lo que estaba cuantizado era el módulo del momento cinético del electrón. Claro, porque el núcleo estaba en el centro de masa. Ahora, si tomo como centro de momento al centro de masa, tengo el vector momento cinético del electrón y el vector momento cinético del núcleo. Ambos vectores en este esquema son perpendiculares al plano de dibujo y saliente, y por lo tanto lo que tiene que ser igual a NH barra es la suma del momento cinético del electrón más el momento cinético del núcleo. La energía que parece constante es la cinética del electrón, pero también la cinética del núcleo. Antes no estaba este término. Y acá, igual que pasaba con la fuerza, para la energía potencial eléctrica importa la distancia entre partículas, que es R chica más R grande. Y es esto lo que permanece constante. ¿Qué es lo que hicimos con el modelo de Bohr sin corregir? Dejamos el resultado de la expresión de la energía en términos de un montón de constantes y solamente electrón aparece la masa. En esta cuenta no quedó la velocidad ni el R. Esta expresión solamente contiene a la masa del electrón. ¿Se puede hacer algo parecido acá? Que es la de encontrar una expresión que da los niveles de energía que quede en función de las masas. Sí, lo que pasa es que acá tengo dos masas, M chica y M grande. Dos R's, R chica y R grande, y dos velocidades que son esta B corta y esta. Se puede trabajar esto y dejar todo en términos de las masas. Y ahora no me va a quedar en términos de la masa del electrón, sino me va a quedar en términos de una combinación de la masa del electrón y la masa del núcleo. Pero para eso tengo que eliminar de estas ecuaciones estos parámetros. Y para eso me hace falta una cuarta ecuación, porque tengo tres y acá tengo cuatro
incógnitas. La cuarta ecuación se puede escribir de diversas maneras. Una sería escribir la ecuación de Newton para el núcleo, que contendría del lado izquierdo esto mismo, porque la fuerza es la misma, y del lado derecho m por esta b al cuadrado sobre este radio. Y ahí tengo la cuarta ecuación como para trabajarla matemáticamente y que el resultado final quede en términos de m chica, m grande. La cuarta ecuación que yo elegí es esta, que es la que surge de pensar que si yo estoy en el centro de masa, la posición del centro de masa es nula, y por definición de lo que da el vector centro de masa, m chica por r chica tiene que ser igual a m grande por r grande. Este es un problema de la guía de los adicionales. Por lo tanto, hay que hacer el álgebra que conduzca a manipular 4 ecuaciones y donde se llegue a obtener un resultado en donde lo único que queda, además de las constantes, son la masa del electrón y la masa del núcleo. Pero resulta que no van a aparecer así sueltas, sino van a aparecer combinadas en algo que ustedes saben de física 1, se llama la masa reducida del sistema. Es un problema de la guía y por lo tanto está previsto que ustedes realicen, ejecuten todo ese procedimiento, porque es una forma de familiarizarse con el proceso. Ahora, dejo aclarado que es una cuenta que lleva mucho tiempo, porque hay que manipular 4 ecuaciones, y en donde es fácil equivocarse confundiendo un R, poniendo un R grande donde va una R chica. O sea, es fácil equivocarse y tener que repetir esto varias veces antes de llegar al resultado que uno busca. Por eso, en general, nunca en ningún examen hemos puesto el foco en que se tenga que resolver esto en el examen, dado que llevaría una enorme cantidad de tiempo solamente resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y no tendría demasiado sentido. Pero bueno, el hecho de que nunca se haya evaluado eso no quiere decir que no se pueda buscar alguna estrategia que contemple parte de lo que se hace en esa cuenta y que dé lugar a que algo se da de contestar. Por eso está propuesto como un problema, como para que ustedes se entrenen previamente. Si uno hace la cuenta, va a llegar a una expresión que tiene la misma estructura matemática que la que estamos viendo acá, pero como dije, no va a aparecer la masa del electrón, sino va a aparecer combinada la masa del electrón y la masa del núcleo en algo que se va a llamar la masa reducida mu. Ahora, para tener el número 13,6, yo tuve que usar el dato de la masa del electrón. Si yo saco del mu, que está metido en el mu la masa del electrón, para obtener el 13,6, acá me van a quedar una cuenta para hacer con las masas. Entonces, en vez de hacer eso, la forma reducida de cómo escribir esto, ¿cuál es? Dejo el mu, multiplico por m y divido por m. Este m, con todas las otras constantes, da lugar al 13,6. Y este m, como aparece dividiendo, cancelaría este m de más que está puesto dentro del 13,6. De tal manera que la forma compacta de escribir el resultado de este problema adicional es escribir la fórmula así. Acá escrita inclusive para átomos hidrogenoides. ¿Qué se puede observar más allá de lo algebraico? La masa reducida la puedo escribir de esta manera, que sería como pasar
el M, o sea, dividir miembro a miembro por M grande, más que miembro a miembro, numerador y denominador, y entonces queda esto que está acá. ¿Y qué muestra este resultado? Que si la masa del núcleo es muy grande respecto a la masa del electrón, el mu tiende a ser la masa del electrón y la expresión de los niveles de energía tiende a ser la que vimos con el modelo de Bohr en el comienzo. Ahora, si pongo la condición de que la masa del núcleo sea infinitamente grande, que es la condición matemática y física para que el núcleo ocupe el centro de masa, también la expresión de los niveles de energía es esta que está acá. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la idea de la primera fórmula, que es la que me da los niveles de energía sin corregir, responde a considerar que el núcleo tiene una masa muy grande, como prácticamente considerarla infinitamente grande, considerar al núcleo en el centro de masa y se acabó. Sin embargo, no es cierto que el núcleo sea infinitamente grande en masa. Entonces lo correcto es decir, mirá, es cierto, el núcleo tiene mucha masa y mucha más masa que el electrón, pero no es correcto decir que es infinitamente grande. Por lo tanto, te guste o no, el núcleo no está en el centro de masa. Y entonces la expresión que tiene en cuenta la corrección es esta, que es donde se considera que el núcleo tiene mucha más masa que el electrón, pero esa masa no es infinitamente grande. Por eso esta corrección se la llama corrección por masa nuclear finita. Al igual que la otra corrección, no hay que adivinarla. En los problemas de la guía ustedes van a tener problemas donde le va a decir use una corrección, use la otra, y ahí van a ver las condiciones que se necesitan para que directamente o indirectamente me indiquen si tengo que usar esta corrección. Aclaro lo siguiente. Cuando ustedes miren la guía de problemas, van a encontrar problemas donde dice no tenga en cuenta ninguna corrección. Problema donde dice solo tenga en cuenta la corrección por energía cinética de retroceso. O problema donde me dice solo tenga en cuenta la corrección por masa nuclear finita. Ahora, no hay técnicamente ningún problema en la guía que hable de usar las dos correcciones simultáneamente. Bueno, aclaro de que esto es simplemente debido a que cuando ustedes se pongan a hacer estos problemas, van a ver que hay que hacer un montón de cuentas, ya sea si aplico la corrección 1 o si aplico la corrección 2. Si yo aplicara simultáneamente la corrección 1 y 2, la cantidad de cuentas que tendría que hacer es tan grande que estaría consumiendo un tiempo muy importante en situación de examen, del tiempo total del examen, simplemente resolviendo el sistema de ecuaciones. Por esa razón, nunca se pide que se hagan cuentas aplicando simultáneamente las dos correcciones. Y las dos correcciones se pueden usar simultáneamente porque una apunta a un aspecto que es lo que pasa cuando se emite un fotón con el átomo, si se lleva o no energía cinética, y la otra corrección apunta a cómo calcular los niveles de energía. Por lo tanto, no hay ningún problema para que se superpongan. Ahora, ¿ha pasado que en algún problema se tenga que plantear la superposición de las dos correcciones? Sí, pero en general, cuando eso pasó, lo que se pidió es que se escriban las ecuaciones necesarias para resolver el problema, aunque no se pidió que se haga la resolución numérica de eso, por lo que acabo de decir. El tiempo que debería uno invertir
en resolver numéricamente las ecuaciones que están en juego si yo aplico las dos correcciones. Cuando hablé de la hipótesis 3, dije después o más adelante vamos a ver algo más. Y ese algo más tiene que ver con esto, que es el principio de correspondencia. Ya dijimos que Bohr estableció que la idea de Maxwell de que una carga acelerada genera ondas electromagnéticas no tiene injerencia en el dominio del átomo. Pero para que esto quede claro y se la pueda comparar con el ejemplo que yo di, hay que analizar el llamado principio de correspondencia, que establece lo siguiente. Los resultados que se van a obtener con la teoría de Bohr contienen a los resultados que se obtienen con la teoría de Maxwell, se reducen a ellos si el n es muy grande. Esto, volviendo al ejemplo que yo había dado, es comparable con decir, la teoría especial de la relatividad se reduce a la teoría de Newton para el caso de bajas velocidades comparadas con c. Claro, lo que pasa es que ahí lo que uso como elemento de comparación es una velocidad. Y acá lo que se usa para establecer que los resultados de la teoría de Bohr se reducen a lo de Maxwell es que el n sea muy grande. ¿Y qué significa un n muy grande? Bueno, antes de analizar eso, pensemos en qué resultado daría el modelo de Bohr y qué resultado daría el modelo de Maxwell. Pensando en lo siguiente. Supongamos que tengo un átomo en un estado de energía dado por el número cuántico n. Y que va a realizar una transición al nivel de energía contiguo que es el n-1. Si no consideramos ninguna corrección, porque en este caso usar las correcciones que acabo de explicar complicarían la cuenta y no modificaría el resultado que uno quiere mostrar. Para que la cuenta, repito, no se complique, no voy a tener en cuenta ninguna de las dos correcciones. Entonces la energía del fotón emitido es la diferencia entre E sub n y E sub n-1. Acá escribo la expresión que da los niveles de energía que vimos antes, en términos de todas las constantes, porque en general se trabaja así. Acá la de sub n-1 en términos de todas las constantes, saco factor común y queda para resolver este paréntesis. La resolución de este paréntesis es esta. Y hasta acá de n no sé nada. Ahora voy a considerar que n es muy grande. Si n es muy grande, podría uno decir que 2n-1 es 2n. N-1 al cuadrado por n cuadrado es n cuarta. Y finalmente, esto que está acá termina siendo 2 sobre n cubo. Si uno pasa el h dividiendo al otro miembro y este paréntesis lo transforma en 2 sobre n cubo, queda que la frecuencia del fotón emitido tiene esa forma que está indicada ahí. Pero todavía no queda claro que n es muy grande.
Bueno, la idea del n muy grande, voy a salir de la matemática y la voy a mostrar en términos físicos. A medida que crece n, en valor absoluto la energía va disminuyendo. Como tiene un signo menos, va aumentando. Pero si yo pongo n igual a 20, tengo que hacer 13,6 dividido 400. Y eso me va a dar 0,00. Si yo pongo que n vale 100, voy a tener que hacer 13,6 dividido 10.000, porque el n va al cuadrado. O sea, ¿qué estoy mostrando? De que a partir de un cierto valor de n, la energía no va a ser cero, pero va a ser indistinguible la energía de ese n, del n menos 1, del n más 1, y no solo que no se pueden distinguir entre sí, sino tampoco se puede distinguir de cero, porque no tendría un instrumento que sería capaz de medir un nivel de energía tan pero tan pequeño. Es decir, concretamente, va a haber siempre un valor de n que inevitablemente haga que no pueda distinguir una energía de la otra y no las pueda distinguir de cero. Y a los efectos, la energía ya es cero. Bueno, ahí estoy pensando en un n muy grande, con un sentido físico. Y entonces esta sería la frecuencia del fotón emitido en el caso de un n muy grande. ¿Qué pasaría si yo aplico la teoría de Maxwell? Bueno, tengo que usar la idea de que el electrón está haciendo una órbita circular. La teoría de Maxwell, como ya a veces la hemos comentado, no la estamos explicando, sino simplemente comentamos algún resultado que se deriva de esa teoría sin justificación. La teoría de Maxwell predice que, la teoría de la radiación, no de Maxwell, la frecuencia de revolución de la partícula en el movimiento circular uniforme define la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Por lo tanto, si el electrón está orbitando a una distancia r sub n y con una velocidad que en módulo es v sub n, la frecuencia de revolución es la velocidad angular sobre 2pi, y esto definiría la frecuencia de la onda electromagnética. Voy a la expresión de la velocidad y del radio, que obtuvimos con anterioridad, hago la álgebra y llego a esta expresión. Si yo tengo en cuenta que 2pi por h barra es h, esta expresión que está acá se escribe así, y escrita así es exactamente igual que esta que está acá. ¿Qué muestra esto? Que cuando por algún criterio como el que establecí, considero que n es muy grande, los resultados que voy a obtener con la teoría de Bohr se reducen a los resultados que podría obtener con la teoría de Maxwell, siempre y cuando n es muy grande. ¿Y qué pasa si n no es muy grande? Por ejemplo, n vale 4. Ahí está claro que si yo quiero calcular la energía del nivel 4, la puedo distinguir de la del nivel 3 y la del nivel 5, y están todavía lejos de ser cero, o sea que no caigo en la condición de para que n sea muy grande. Si yo quiero usar Bohr, tengo que venir acá y hacer esta cuenta sin esta aproximación. Esto sería 3 al cuadrado, esto sería 4 al cuadrado, y me daría la frecuencia del fotón emitido. Acá debería poner 4 y hacer la frecuencia de la onda electromagnética. Ahora, ¿qué resulta? Lo que resulta es que el valor de la frecuencia obtenido con la idea de Bohr se corresponde con el valor experimental, mientras el valor que sale de acá de la frecuencia con n igual a 4 no tiene nada que ver con el valor experimental. Por eso, cualquiera sea el n, pequeño o grande, yo tengo que usar el modelo de Bohr.
Ahora, en el caso hipotético, con algún criterio, el n yo lo considere muy grande, los resultados que me da la teoría de Bohr se corresponden con lo que me daría la teoría de Maxwell. Volviendo al ejemplo que yo le decía, cualquiera sea la velocidad, puedo usar la teoría especial de la relatividad para describir el problema. Ahora, cuando la velocidad es menor que un décimo de c, los resultados de la teoría de Einstein se reducen a lo de la teoría de Newton. Esto es lo análogo al razonamiento que acabo de hacer con el principio de correspondencia. Para terminar, voy a hablar un poco, hacer una introducción a lo que es el mecanismo de excitación. Y con esto queda completado de alguna manera el modelo de Bohr en cuanto a cómo opera el átomo. Todo lo que hemos descrito hasta ahora tiene que ver con la desexcitación, que tiene como característica central ser espontánea, fundamental. Ahora, para que el átomo se desexcite, previamente lo tengo que excitar. Y excitar implica entregarle de alguna manera energía para que pase de un nivel de energía menor a uno mayor. De I voy a EJ, pero ahora EJ es mayor que I. Y el NJ es mayor que el NI. Este es el mecanismo de excitación. ¿Y cómo voy a conseguir excitar el átomo? Por choque. Y por ende, para estudiar esto, voy a aplicar los principios de conservación de la cantidad de movimiento y la energía. En este choque va a haber un proyectil y va a haber un blanco. ¿Quién puede ser el proyectil? Como vamos a ver, puede ser un fotón, puede ser un electrón o puede ser otra partícula, como por ejemplo un átomo puede operar como proyectil al chocar contra otro. ¿Y quién es el blanco? El átomo que uno quiere excitar. Ahora, para analizar el proceso uno tiene que poner alguna condición inicial. Salvo que me digan lo contrario, me lo tienen que decir específicamente, el átomo va a ser considerado inicialmente en reposo. Ahora, el proceso que yo puedo estudiar es excitar desde el estado base o del estado de menor energía, que suele ser lo usual, pero tranquilamente me pueden informar que un átomo ya fue excitado y yo estudiar el proceso de excitación desde el nivel que se encuentra hacia uno superior. Bueno, eso me lo tiene que informar el problema. En general, el análisis es considerar inicialmente al átomo no solamente en reposo, sino en el estado base. Y si no me lo tienen que indicar en qué estado se encuentra de excitación previo. Al igual que en el mecanismo de desexcitación, no van a hacer falta consideraciones relativistas. Y el tema de cuando el proyectil es un fotón es un problema de la guía, un problema de los adicionales de la guía número 4 y que van a ejecutar o van a realizar en la clase de problemas. Lo importante que va a resultar de este ejercicio es que para excitar yo tengo que entregar una cantidad de energía bien determinada. ¿Por qué? Y porque la energía está cuantizada. El primer nivel tiene un valor bien determinado, el segundo otro bien determinado, el tercero otro. Por lo tanto, si yo quiero excitar desde un nivel, el estado base, a otro, necesito entregar una cierta cantidad de energía. Bueno, el átomo puede ser excitado por un fotón si el fotón transporta la energía justa para que si es absorbido, el átomo cambie de nivel de energía. Pero el fotón tiene que ser absorbido. Y por ende tiene que tener la energía justa para ser absorbido
y que implique el cambio de nivel, desde el 1 a otro nivel cualquiera, o si estaba primero en el 3, del 3 al 5 o a otro nivel cualquiera superior. Si el fotón no tiene la energía justa como para que se produzca este cambio, el fotón no va a ser absorbido. Y si no es absorbido, el átomo no se excita. Esto es muy importante para tener en cuenta y esto está puesto de manifiesto en el problema adicional de la guía número 4. ¿Qué diferencia hay si trabajo con un proyectil que sea el electrón? Esto lo vamos a estudiar con detalle en la clase que viene, pero el electrón lo que le puede transferir al átomo es energía cinética. Puede pasar que la energía cinética que tenga no alcance a poder excitar el átomo, sí, y entonces no le entrega nada, que es equivalente a que el fotón no sea absorbido. Puede pasar que si entrega toda su energía cinética, el átomo cambie de nivel, sí, y entonces entrega toda su energía cinética en ese choque, que es equivalente a que el fotón sea absorbido. Pero la diferencia cuando el proyectil es un fotón es que un electrón puede entregar una parte. No hace falta que entregue necesariamente todo. Puede excitar entregando una parte, como ya vamos a ver. En cambio, el fotón para excitar tiene que entregar toda su energía. Tiene que ser absorbido. Claro, un choque donde participe un electrón o donde participa una partícula con masa m distinta de cero, esto valdría también para un átomo usado como proyectil, porque también las partículas que tienen masa lo único que pueden hacer es entregar energía cinética y pueden no entregar nada, entregar toda o entregar una parte. El hecho de que pueda entregar toda para excitar o entregar una parte hace que el análisis de los principios de conservación sea un poquito más complicado, porque fijémonos, esta es la conservación de la energía. El átomo lo considero en el estado base y en reposo. Por eso la energía inicial del átomo cinética es cero. Pero seguro tiene energía cinética el proyectil, que es el electrón. Ahora, dependiendo de esta energía, su valor, cuánto es que el átomo se puede excitar a un nivel u otro. ¿Por qué? Y porque esta energía puede entregarla toda o puede entregar una parte. Y por supuesto, si esta energía no tiene un valor mínimo, puede ser que el átomo no se excite. Los detalles de todo esto lo vamos a ver la clase que viene. Ahora, como no sé si va a entregar toda o una parte de su energía cinética, no sé a qué nivel va a terminar yendo el átomo, no sé con qué energía cinética queda el electrón después del choque, el proyectil, y como hay un choque, no voy a poder evitar que el átomo como un todo adquiera energía cinética. Y entonces tengo muchos elementos a tener en cuenta que me complica el proceso. Por otra parte, tengo la conservación de la cantidad de movimiento y pasaría algo por el estilo. Tengo la cantidad de movimiento inicial, que es solamente el electrón, pero yo no sé si entrega toda o una parte para que quede con cantidad de movimiento final el electrón o no. Y tengo la cantidad de movimiento siempre que se lleva el átomo. La única manera de simplificar este cálculo es considerando
lo siguiente. Acá, a diferencia de otro proceso, tengo una relación de masas que la conozco. No es lo mismo comparar la masa del átomo contra un fotón, porque el fotón no tiene masa. Tengo que comparar la masa del átomo contra un electrón, y claramente la masa del átomo es mucho mayor que la del electrón. Y entonces, la evidencia empírica muestra que no hay ningún problema para que el átomo, al ser golpeado por un electrón, adquiera una cantidad despreciable de energía cinética y no de cantidad de movimiento. Y no hay ningún problema en decir esto. El átomo se lleva toda la cantidad de movimiento que se necesita para que el proceso tenga lugar, pero no se lleva significativamente una cantidad importante de energía cinética. Porque la cantidad de movimiento es el resultado de una m grande por una velocidad chiquitita. Y esto me da una cantidad de movimiento de un valor que permite la conservación. Pero la energía cinética equivale a esto, volverlo a multiplicar por una velocidad chiquitita y después dividido por 2. Entonces, cuando paso a energía, esta cuenta puede ser despreciable y no va a ser despreciable esta que está acá. Si la energía cinética es despreciable debido a que la masa del átomo es mucho mayor que la masa del electrón, esta expresión de la energía se reduce a esto que está acá, escrita en términos genéricos. ¿Y después qué voy a tener que ver? Simplemente si entrega toda o entrega una parte para poder seguir haciendo el análisis. Y por supuesto, entender de que para que el proceso de excitación tenga lugar, tiene que entregar una energía cinética mínima. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver en el comienzo de la próxima clase para completar cómo es el mecanismo de excitación. Bueno, por mi parte he llegado al mismo lugar que en las otras comisiones, así que estamos perfectos en cuanto al desarrollo de la clase. No sé si querés preguntar algo. No, no, nada, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por participar de la clase. Bueno, que tengas una buena tarde y te espero el próximo miércoles, donde comenzaremos justamente con retomar esta idea, ¿no? De cómo es el Perfecto. mecanismo de excitación cuando el proyectil es un electrón. Bueno, Buenísimo. Tengo una hasta consulta luego. del Sí, calendario, sí, perdón. sí, sí. Tenemos la clase de la semana que viene, la otra, esos son temas para el primer integrador. La clase del miércoles Eso, antes del integrador. ¿Cómo, no, perdón? espera, los temas que van a firmar el enterador los voy a publicar la semana que viene. Ah, ok, perfecto. Eso Eh, todavía está avisado ay, no me sale el nombre, ¿El cronograma? en No, el reglamento de que reglamento. a partir de que uno vea cómo se desarrollaron las clases y que no hubo ningún problema y que están todos los cursos adecuados con el cronograma, yo establezco lo que va a pasar en cuanto a las unidades que entran, porque el punto de vista del examen integrador es un examen de resolución de problemas. Entonces voy a Perfecto. informar cuáles son las guías que entran. Buenísimo. Perfecto, muchas gracias. No es Entonces, nada. nada, Bueno, nos vemos entonces. Hasta hasta luego. luego.